Bienvenido a casa después de muchas semanas de duro trabajo, recorriendo colinas y montañas, y resolviendo un problema tras otro. El drama en Inazuma por fin se había calmado. Amber nunca había estado tan feliz de escuchar eso, porque significaba una sola cosa: Aether estaba regresando a casa, tal como le había prometido en su carta. Desde que recibió la noticia, cada día esperaba ansiosa junto a la puerta principal, pasando todo el tiempo allí y realizando solo las tareas cerca de la entrada, sin querer perderse el regreso del viajero, ni aunque el mundo mismo estuviera a punto de acabarse. Llegó al punto de que aprendió las rotaciones de los guardias al minuto cerca, tan familiar se volvió con los centinelas de la puerta. Tarareando para sí misma, Amber estaba sentada sobre el muro del puente, con las piernas balanceándose mientras contemplaba las verdes colinas a su alrededor y las lejanas montañas, contando las nubes para pasar el tiempo. Había almorzado hacía poco y estaba llena de energía que no tenía forma de gastar, y no era lo suficientemente atrevida como para empezar a hacer ejercicios en el puente por miedo a dar una mala impresión. Así que se veía obligada a simplemente esperar el regreso de su querido viajero. ¿Serán ellos? Sí, definitivamente. Mira, el rubio de adelante es el conocido como el viajero. Los murmullos de los guardias inmediatamente levantaron el ánimo de Amber. La chica de cabello castaño se enderezó de golpe y recorrió el horizonte con la mirada. Por un momento no vio nada, hasta que pronto la familiar silueta de Aether apareció a la vista, acompañado por varios compañeros conocidos y desconocidos. A Amber no le importaban ellos. Su corazón dio un salto en el pecho, sus movimientos se congelaron, hasta que inevitablemente no pudo resistir más el deseo de su corazón y corrió a lo largo del puente. «Aether», exclamó Amber, prácticamente lanzándose sobre el joven y rodeándolo con los brazos en un abrazo que casi le rompe las costillas. «Te extrañé muchísimo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿No te lastimaron demasiado en Inazuma? ¿Cómo era la comida allá? ¿Viste animales interesantes?» Una pregunta tras otra bombardeó a Aether, pero lo único que recibió Amber a cambio fue un sonido ahogado. Con las mejillas ardiendo, se dio cuenta de que lo estaba abrazando con demasiada fuerza y lo soltó rápidamente. «Jeje, perdona». Aether tosió, se golpeó el pecho un par de veces y luego le dedicó una pequeña sonrisa. «Estoy bien, Amber. Me alegra verte también». Amber se sonrojó de un suave rosa al escuchar su voz. Parecía que habían pasado meses desde la última vez que la oyó. «Entonces, ¿cuánto tiempo vas a quedarte?», Aether tarareó pensativo. Ninguno de los dos prestó atención a sus compañeros de viaje, que ya habían seguido adelante y entrado a Mondstadt, dejándolos con algo de privacidad. No estoy seguro. Probablemente unas semanas», al menos Amber sonrió ante aquello, balanceándose sobre sus talones. Durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada, y cuando se hizo evidente que eran los únicos en el puente, Aether se acercó al borde, contemplando el agua. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, ella notó los detalles más sutiles de su expresión, que había pasado por alto en su emoción. El ceño fruncido, la curva hacia abajo de sus labios, el brillo melancólico en sus ojos. Aquella imagen le apretó el corazón, y no solo por simple preocupación. «Aether», preguntó Amber con suavidad, rozando su mejilla con la mano. «¿Estás bien?» «Sí. Estoy bien». Él le dedicó una sonrisa que se sentía claramente vacía antes de pasar junto a ella. «Deberíamos alcanzar a los demás. Nos vemos en la posada». Ese sí. Sin embargo, Amber se quedó clavada en el sitio, observando cómo Aether se alejaba. Casi se le sale el corazón del pecho cuando una familiar chica parecida a un hada se hizo notar. «¿Ha estado así desde Inazuma Paimon?». Al levantar la vista hacia la hada flotante, Amber frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Paimon suspiró. El hecho de que la hada también pareciera deprimida no era buena señal, considerando su naturaleza normalmente alegre. Si tuviera que adivinar, es porque todavía no hemos encontrado ninguna pista más sobre su hermana Lumine. Esa fue en gran parte la razón por la que fue a Inazuma en primer lugar, pero desde que volvimos con las manos vacías ha estado bastante abatido. Amber frunció el ceño con fuerza al oír eso, mirando la espalda de Aether mientras se alejaba.
Sabía cuánto significaba su hermana para él y lo duro que trabajaba para encontrar aunque fuera una mínima pista de su existencia. Pero el mundo era enorme y no había forma de saber dónde estaba Lumine o, lo que era más preocupante, si siquiera seguía con vida. Aunque ambos coincidían en que Lumine probablemente estaba viva, siempre había una pequeña duda en la mente de Amber. No soportaba la idea de que Aether pasara el resto de su vida buscándola solo para descubrir que había muerto días después de que él llegara a Mondstadt, devorada por alguna criatura o enterrada por algún mercader viajero en una tumba sin nombre. Un pensamiento morboso, pero que surgía del cariño y la preocupación por el chico que había conquistado su corazón. Aether, Amber frunció el ceño, y en un instante tomó una decisión, corriendo tras el chico rubio. Lo alcanzó justo cuando estaba a punto de cruzar las puertas. Aether. Espera un segundo. Al girarse hacia ella, Aether alzó una ceja. ¿Qué pasa, Amber? La chica de cabello castaño dudó un segundo, pero luego reunió valor. ¿Te acuerdas de cómo solíamos ir de campamento, antes de que te fueras a Liyue? ¿Y eso qué? ¿Podemos hacerlo otra vez? Amber dio un paso más cerca y, en un arrebato de valentía, tomó su mano derecha entre las suyas. Solo nosotros dos. La frown de Aether se suavizó un poco, y el corazón de Amber dio un vuelco de alegría al ver que le dedicaba una mirada más natural y feliz. Claro. ¿Nos encontramos en la puerta esta noche a las 5? Sí, perfecto. Amber se lanzó hacia él y le dio un abrazo rápido. Gracias. Aether sonrió de forma más natural y reconfortante, devolviéndole el apretón antes de que ambos se separaran, con las miradas aún fijas la una en la otra. Solo cuando Paimon carraspeó se dieron cuenta de que llevaban más de un minuto entero mirándose. Tortolitos, quizás deberíamos dejar de bloquear el camino. Sí, cierto, jeje, perdón, XXX. Tal como prometió, Aether se reunió con Amber en la puerta. Poco después, los dos partieron de Mondstadt y se dirigieron hacia las colinas cercanas. Acampar no era algo nuevo para ninguno de los dos. Prácticamente formaba parte de su trabajo. Por eso no tardaron mucho en encontrar un lugar adecuado en una de las colinas próximas. Este sitio debería estar bien, dijo Amber con entusiasmo mientras entraban en un claro. Miró alrededor con una sonrisa. ¿Qué te parece, Aether? Voy a revisar el perímetro y a recoger algunas piedras para la fogata mientras estoy en eso. ¿Puedes empezar con la tienda?, dijo Aether, dejando su mochila junto a un árbol. Amber respondió con un alegre asentimiento y bajó sus propias bolsas sobre la hierba. El lugar era perfecto. El suelo tenía forma de cráter cubierto de vegetación. La hondonada los protegía de los vientos fuertes y los árboles circundantes les ofrecían sombra del sol. No estaba demasiado lejos de Mondstadt, la ciudad aún se veía a lo lejos, pero sí lo suficientemente apartado como para que nadie los molestara. Sin perder la sonrisa, Amber sacó la tienda y comenzó a montarla, clavando las estacas en la hierba y levantándola, aunque sus pensamientos volvían una y otra vez hacia Aether. Había tomado la decisión correcta al invitarlo a acampar. Ya no parecía tan abatido como en el puente. Tal vez solo necesitaba algo que lo distrajera, o alguna actividad alegre que contrarrestara la decepción que sentía. Fuera cual fuera la razón, Amber se prometió en silencio ayudarlo. Era lo mínimo que podía hacer por él. A lo lejos podía oír a Paimon, que seguía a Aether mientras charlaba sin parar. Solo escuchar a la Dita le recordó las palabras que había dicho antes, y la sonrisa de Amber se apagó un poco. No quería ver a Aether triste ni deprimido. Ni hoy, ni mañana. Nunca más. Su corazón se negaba a aceptar esa posibilidad. Así que, con un suave tarareo, Amber continuó armando la tienda y luego ayudó a Aether a recolectar ramas para la fogata. Anochecía rápido en esa época del año. Los dos acababan de encender la fogata cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el horizonte de un bonito rosa con toques de púrpura. Este último color fue ganando terreno en el cielo hasta que todo se volvió negro noche, y la luna ascendió alta en el firmamento. Tanto Aether como Amber estaban sentados alrededor de la fogata. Los lentos crepitar y chasquidos resonaban en el silencio, acompañados por el ocasional zumbido del viento que se colaba entre los árboles cercanos.
La cálida luz ámbar se extendía sobre la hierba como una alfombra, parpadeaba y se deshilachaba en los bordes del claro, trepando por los troncos y raíces de los árboles circundantes, para formar sombras temblorosas que se acentuaban cada vez que alguno de los dos se movía. Paimon, después de hartarse de malvaviscos asados, había desaparecido hacia donde quiera que solía ir, dejando sutilmente a Amber con algo de privacidad junto a Éter. Amber lo agradecía, pero eso no ayudaba mucho a calmar los latidos acelerados en su pecho. Le lanzaba miradas frecuentes a Éter, a menudo captando su atención, pero solo lograba esbozar una sonrisa nerviosa antes de apartar la vista, vencida por la vergüenza. Esta era su oportunidad, se repetía a sí misma. Su única ocasión de tener tiempo a solas con él, y ahí estaba ella, sentada como una niña regañada. Vamos, Amber, eres una caballero de Favonius. Una de las mejores. Una cazadora habilidosa, una gran cocinera. Incluso sabes actuar. Intentó animarse mentalmente. Seguro que confesarle a Éter no es nada comparado con enfrentarte a un Mitachur. Sintió que la confianza crecía en su pecho, solo para evaporarse al segundo siguiente. Pero entonces, ¿por qué esto se siente muchísimo más difícil? Ya fuera porque percibió su conflicto interno o por pura casualidad, Éter habló. Amber Hua. Amber salió sobresaltada de sus pensamientos. Quiero decir, ¿qué pasa, Éter? El viajero rubio la miró con una mezcla de diversión y curiosidad antes de volver los ojos hacia el fuego. La diversión se desvaneció rápidamente, lo que hizo que Amber se pusiera seria. Éter, ¿crees que mi hermana realmente está ahí fuera? Preguntó Éter con sencillez. Amber resistió el impulso de responder de inmediato con un sí y se tomó un momento para pensarlo. Él se merecía eso. Bueno, si todo lo que me has contado sobre ella es cierto, entonces estoy segura de que sigue ahí fuera. No voy a negarte, Éter, que existe el riesgo de que esté muerta. Hay muchos peligros en el mundo más allá, pero, a pesar de eso, no puedo evitar sentir que todavía está viva. Éter ahora la miraba directamente, lo que la animó a acercarse un poco más y posar una mano en su hombro. Tal vez esté en peligro en este momento. Tal vez esté a salvo y tranquila. No hay forma de saberlo. Lo que sí sé es que ella no querría que te consumieras buscándola. Si ha sobrevivido hasta ahora, puede esperar un poco más. Lo entendería. ¿Cómo puedes estar tan segura?, murmuró Éter. Intuición femenina, respondió Amber con un toque pícaro, aunque su humor se desvaneció al instante siguiente. Hablo en serio. Si ella es en algo como me has contado, lo entendería y no querría que te torturaras buscándola, y cuando vuelvas a buscarla, quiero estar ahí, añadió Amber en voz baja, mirando el fuego en lugar de a Éter, por lo que no vio su expresión de sorpresa. Me quedé en Mondstadt porque es mi hogar, es donde está mi deber, pero cada día sin ti aquí se siente tan vacío. Caray, incluso irrumpí varias veces en la posada para verte, solo para recordar que ya te habías ido. Fue bastante incómodo, Amber, murmuró Éter con voz suave. Amber solo sonrió. Aunque signifique ausentarme por mucho tiempo de aquí, yo quiero seguirte. Quedarme a tu lado y asegurarme de que estés a salvo. Estar ahí cuando necesites un hombro en el que apoyarte y alguien que comparta la carga. Sus mejillas ardían de rojo, pero Amber levantó la vista y se encontró con los ojos de Éter, dándose cuenta solo entonces de lo cerca que estaban sus rostros. ¿Me aceptarás?, terminó Amber en voz baja. Sí, murmuró Éter en acuerdo, inclinándose hacia ella, y con una leve sonrisa, Amber lo encontró a medio camino, su corazón elevándose al conectar sus labios con los de él. Solo besarlo se sentía tan increíblemente correcto. Todos los sentimientos que había guardado en su corazón se desbordaron en ese único momento, dejándola flotando en las nubes. Se separaron después de apenas un segundo, con las llamas parpadeantes de la fogata calentándoles las mejillas, antes de inclinarse de nuevo en silencio y besarse una segunda vez. Amber prolongó el segundo beso, acariciando su mejilla y atrayéndolo más profundamente hacia ella. Éter respondió de la misma forma. Ambos brazos rodearon su cintura y la atrajeron hasta sentarla en su regazo, arrancándole un suave gemido a la chica de cabello castaño.
Aether se estremeció de excitación al oírlo, sin resistirse cuando Amber colocó las manos en sus hombros y lo empujó hacia atrás hasta dejarlo tumbado, montándolo sin querer y frotando su entrepierna contra la de él. Entonces se apartó, jadeando. Aether, sin embargo, quería más. Su deseo ardía tan voraz como una hoguera mientras la atraía de nuevo hacia abajo. Sus labios se encontraron en un tercer beso más rudo, chocando con fuerza mientras la lengua de Aether rozaba los labios de ella. Con un gemido ahogado en el beso, Amber respondió con su propia lengua. Sus húmedas lenguas se entrelazaron y lucharon entre sus bocas, provocando no pocos sonidos lascivos de la chica castaña. Eso duró hasta que se separaron, un hilo de saliva colgando entre sus lenguas. Aether, de repente, una rama crujió en la oscuridad, haciendo que Amber se enderezara de golpe por reflejo y escaneara la línea de árboles en busca de enemigos. ¿Qué fue eso? Aether contuvo la respiración, tan silencioso como ella. Solo el crepitar de la fogata rompía el silencio. Tras un segundo, Amber frunció el ceño y se dispuso a levantarse, solo para que Aether le agarrara la muñeca. «No vayas. Quédate conmigo», Amber dudó, echando una mirada a los bosques que los rodeaban, antes de que, con una leve sonrisa, asintiera y se relajara de nuevo contra él. Y gracias a que seguía a horcajadas sobre él, Amber se volvió intensamente consciente del firme bulto que presionaba contra su entrepierna. Los pantalones cortos marrones de Aether no lo ocultaban en absoluto. La chica de cabello castaño unió las piezas rápidamente en su mente y se sonrojó hasta las orejas, un rojo similar tiñendo el rostro de Aether, y por un momento ninguno dijo nada. Hasta que, lentamente, Amber se deslizó hacia abajo por su torso. Con las mejillas ardiendo, tomó su cinturón y lo desabrochó con prisa, sin esperar su respuesta antes de bajarle los pantalones junto con la ropa interior, dejando que su erección saltara libre. Los ojos de Amber se abrieron de par en par al ver lo grande que era, su miembro grueso y palpitante de evidente necesidad. Entonces levantó la vista hacia Aether, al mismo tiempo encantada y avergonzada al encontrarlo mirándola con deseo abierto. Amber, murmuró su nombre mientras extendía la mano para acariciar su mejilla sin decir más. Sonrojada, Amber se inclinó hacia su mano y le sonrió desde abajo, sus dedos delgados rodeando su miembro y comenzando a acariciarlo. Él se estremeció visiblemente ante el contacto, animando a la aventurera castaña a apretar más firme su agarre, moviendo la mano desde la base hasta la punta en una lenta masturbación. Se sentía embarazoso, el calor de la fogata no se comparaba con el ardor palpitante de su erección, pero era un tipo de vergüenza agradable. Uno que también la tentó a inclinarse más, su aliento cálido rozando su miembro erecto, antes de darle una lamida firme. Aether soltó un pequeño jadeo y se estremeció por la sensación, tensándose cuando su lengua húmeda recorrió de nuevo su longitud. Era inexperta, eso era evidente, pero con sincero esfuerzo Amber arrastró la lengua por la cabeza de su miembro, girándola alrededor antes de volver a lamer la punta. Su mano seguía acariciando justo debajo de la cabeza, bombeándolo con creciente confianza y disfrutando visiblemente de los gemidos que lograba arrancarle. Jadeando con fuerza, Aether apoyó los codos en la hierba y se incorporó un poco, solo para poder admirar mejor a Amber. «Sigue, por favor», Amber le dedicó una sonrisa tímida y obedeció, besando la punta una vez más, antes de dejar que sus labios se deslizaran sobre la cabeza y la envolvieran por completo, succionando suavemente y arrancándole otro gemido. Con las manos apoyadas en sus caderas, Amber se metió más en el asunto, descubriendo qué hacer y chupando su miembro con una sonrisa. Su saliva se adhería al tallo mientras se movía, esparcida por el roce de sus labios, y pronto generaba todo tipo de sonidos pegajosos y húmedos al hacerle una felación, amplificados por sus ocasionales suaves tarareos o gruñidos. MMPH, SLRP, SLRP, GHK, MM, SLRP apretando los dientes, Aether gemía entre ellos. No había nadie alrededor que pudiera oírlo. Esa idea alivió la tensión de sus hombros y dejó salir más su voz. Amor y lujuria se mezclaban mientras Amber seguía moviendo la cabeza sobre su miembro, aceptando cada vez más de su grueso pene entre los labios hasta que tuvo 2/3 dentro de la boca, con la mano aún masturbando la base.
Eso cambió cuando soltó los dedos, permitiendo que la aventurera castaña se tragara el resto, gruñendo, atragantándose y gimiendo al tomarlo por completo, hasta la garganta. Solo sentir como su miembro era engullido, con la boca caliente rodeándolo por todos lados y los músculos de su garganta apretando justo debajo de la punta, era simplemente celestial, enviando oleadas de placer ardiente y cegador subiendo por su erección. Aether jadeó y gimió, apartando el flequillo de Amber para poder verle mejor el rostro, admirando su hermosa cara iluminada por la luz de la fogata. Ella se dio cuenta, sonrojándose intensamente mientras lo miraba desde abajo, pero incluso con su miembro en la garganta no rompió el contacto visual. Solo cuando volvió a subir, dejando que sus labios abandonaran la punta y pudiera tomar una bocanada de aire, lo hizo, sonrojada, desviando la mirada hacia un lado. Sin embargo, su mano delgada no se quedó quieta. Bombeaba su miembro con prisa, la saliva pegándose a su palma mientras lo masturbaba y escuchaba sus gemidos. El simple sonido encendía un fuego entre sus piernas. Se removió en un intento débil y a medias por aliviarlo, pero eso no la detuvo de seguir masturbándolo. Amber, se siente tan bien, suspiró Aether, cerrando los ojos con fuerza cuando una ola particularmente intensa de placer recorrió su miembro. Estoy tan cerca, la chica castaña se sonrojó al oírlo y soltó su mano, volviendo a tumbarse boca abajo y besando la punta, antes de tomarlo de nuevo en su boca sin problemas. Solo descendió hasta 2/3, succionando sensualmente hacia arriba hasta la punta y azotándola con la lengua antes de bajar otra vez por su longitud, abriendo sus tímidos ojos y clavándolos en los de él. Aunque la vergüenza bullía dentro de ella, no rompió el contacto visual. Ese simple acto lo hacía todo mucho más lascivo. Aún más cuando Aether deslizó su mano derecha hacia la izquierda de ella, entrelazando sus dedos mientras Amber seguía chupando y acariciando su miembro. Tarareando alrededor de su pene, se movió más rápido, notando los espasmos en su expresión mientras se contenía, su erección palpitando notablemente en su boca también. Esa idea solo aceleró sus movimientos, la excitación creciendo en ella tanto como en él, Amber. Cuando, con un grito apretado y contenido, Aether se corrió en su boca. Amber soltó un sonido de sorpresa, congelándose al sentir gruesos chorros de semen golpear el paladar y salpicar su lengua, pero rápidamente reaccionó y succionó hasta la punta, masturbándolo con la mano para extraer hasta la última gota. Aether apretó su mano con fuerza, palma contra palma, pero ninguno la soltó aunque él se perdiera en su lujuria. Pronto la intensa oleada disminuyó y Aether se relajó lentamente, soltando un gemido sin aliento. En respuesta, Amber subió lamiendo por su miembro y sacó los labios de la punta con un suave pop, sonriéndole tímidamente mientras alternaba la mirada entre su rostro sonrojado y su miembro aún tembloroso, tragando lo que quedaba de semen en su lengua. Solo entonces se inclinó y le dio un beso en la mejilla, con la cara tan roja como la de él. Aether, Amber, respirando el nombre del otro, se acercaron más y unieron sus labios en un beso de verdad. Gemidos y suspiros escaparon de ambos mientras ella volvía a sentarse a horcajadas sobre él. Sus manos se movieron sin necesidad de preguntar, desnudándose mutuamente. El corsé de ella se soltó, la bufanda de él voló a un lado, los shorts de Amber bajaron por sus caderas. Toda su ropa terminó en un montón mixto a un lado, cuidadosamente alejado del fuego. Pronto Amber estaba sentada en el regazo de una Aether completamente desnudo, vestida solo con su ropa interior roja. La chica castaña se sonrojó al darse cuenta de que no había elegido la lencería más sexy, pero a Aether no parecía importarle. Miraba sus pechos cubiertos por el sujetador con deseo abierto. Al verlo, Amber sonrió con timidez y llevó las manos a su espalda, forcejeando unos segundos antes de desabrocharlo, permitiéndose rodar los hombros y quitárselo, dejando caer el sujetador a un lado y quedando con el torso desnudo ante él. ¿Te gustan?, preguntó Amber con vacilación, enrojeciendo aún más al hacer una pregunta tan subida de tono. Definitivamente, respondió Aether con voz ardiente, y Amber soltó un gritito cuando él se lanzó hacia adelante, hundiendo el rostro entre sus pechos. La sorpresa se desvaneció rápidamente cuando sintió besos ligeros y cosquillosos recorrer su piel clara, arrancándole un gemido a Amber mientras se relajaba contra él, sin protestar cuando él rodeó su cintura baja con los brazos y la trajo más cerca.
Pronto su cabeza se retiró de su escote y, en su lugar, fue directo a su pezón derecho. Lo tomó en la boca de repente y succionó el pequeño botón rosado, provocando una cadena de gemidos temblorosos de Amber. Sin embargo, ambos querían más. Eso era evidente para los dos. Así que, tras un poco más de juegos previos con su pecho, Aether se apartó, con los ojos fijos en sus pezones endurecidos antes de bajar la mirada hacia sus bragas. Con las mejillas ardiendo, Amber se levantó un poco y se las bajó, sin hacer ningún intento por ocultar su sexo, considerando el estado de desnudez de él, permitiéndole ver su intimidad mientras volvía a sentarse a horcajadas sobre él. Su miembro se agitó contra ella de pura excitación. ¿Estás lista?, murmuró Aether, acariciando su cintura. Amber solo sonrió con ternura, tarareando bajito. Bajó la mano, tomó su miembro aún duro y lo guió hasta su entrada, descendiendo poco a poco, sintiendo como la punta se abría paso lentamente dentro de ella, y un suave y tembloroso gemido escapó de Amber cuando su miembro finalmente la penetró, abriéndose camino entre sus apretadas paredes internas y reclamando su primera vez. A pesar de ello, solo hubo un leve pinchazo de dolor, lo que animó a Amber a detenerse a mitad de camino y empezar a subir y bajar sobre su miembro, dejando escapar gemidos mientras se acostumbraba a su tamaño. Poco a poco fue descendiendo por su longitud, más y más de él desapareciendo dentro de su intimidad, hasta que por fin quedaron completamente unidos. La pelvis de él pegada a la de ella mientras palpitaba contra sus partes más profundas. La plenitud se sentía tan satisfactoria a un nivel primal, enviando escalofríos de deseo por todo su cuerpo desnudo, vagamente consciente de lo frío que era el aire nocturno contra su piel expuesta. No hizo ningún movimiento para cubrirse, no cuando solo era Aether quien la veía así. Hermosa, comentó de repente Aether. Amber se sonrojó hasta las orejas, abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Aether soltó una risita suave ante aquello y tomó su nuca con la mano, atrayéndola hacia abajo hasta que sus labios se encontraron en un beso lento y romántico que disipó todas sus preocupaciones y la dejó gimiendo de placer. Se tomó unos momentos para saborear la plenitud dentro de su intimidad, rascando un picor que ni sabía que tenía, pero el deseo de más pronto la tentó a empezar a moverse. Levantó las caderas y se dejó caer de nuevo sobre él con una serie de pequeños gruñidos y gemidos. Aether tampoco se quedó callado. Suaves siseos de placer escapaban de él al sentir como las paredes vaginales de Amber se contraían alrededor de su miembro, ardientes y apretadas como un torno. Colocó las manos en su trasero y la ayudó a moverse, y en cuanto pudieron volvieron a unir sus labios en otro beso profundo y apasionado. Sus lenguas se entrelazaron rápidamente y se entregaron con fervor, sus partes bajas en llamas mientras se conectaban una y otra vez, rozándose de la forma más deliciosa posible. Aether, murmuró Amber contra sus labios antes de romper el beso primero, hundiendo el rostro en su cuello y gimiendo. Te sientes increíble dentro de mí, no puedo creer que realmente lo estemos haciendo, es como si me estuviera derritiendo. Aether soltó una risita suave en respuesta, besó su mejilla y la tentó a mirarlo, solo para gemir cuando inmediatamente volvió a unir sus labios en un beso. Su agarre en el trasero de ella se volvió firme y comenzó a empujar sus propias caderas hacia arriba para encontrarse con las de ella, arrancándole un breve chillido a Amber que pronto se transformó en un gemido lastimero. Sus caderas descendían ahora con más fuerza que antes. El movimiento de ambos solo hacía que todo fuera más intenso. Su miembro casi se salía varias veces cuando ella levantaba las caderas demasiado o, de forma inesperada, entraba más profundo de lo planeado, siempre arrancándole un gemido a Amber. El viajero rubio quería oírla más. El placer palpitaba en su miembro mientras se hundía una y otra vez en el sexo de la chica castaña. El sonido de su carne chocando, los húmedos y pegajosos chapoteos que escapaban de sus partes unidas, las respiraciones entrecortadas que le cosquilleaban los labios y los gemidos que llenaban su boca, todo era suficiente para llevar a Aether a un frenesí lujurioso. Una de sus manos se plantó detrás de él en la hierba, permitiéndole empujar hacia arriba con más fuerza y velocidad, follando un jaleo de su amante. ¡Oh, Aether! Agarrándolo por el cabello, Amber lo jaló hacia un beso más rudo, sus hombros tensos mientras él seguía golpeando un punto dulce muy dentro de ella.
Al notarlo, Aether intentó, a ciegas, apuntar a ese lugar. Su miembro chocaba con fuerza entre las paredes que se contraían cada vez más. La fricción era como un fuego placentero recorriendo su erección, los movimientos ondulantes solo se volvían más intensos segundo a segundo. No importaba si lo hacían rápido o lento. Seguía friendo sus nervios de la misma forma, el interior de ella apretando y estrujando su miembro con una dicha abrumadora. La mano que tenía en la parte baja de su espalda pronto se movió por eso mismo. Subió por su abdomen firme y tomó su pecho izquierdo, apretando el seno entre sus dedos. Amber gimió feliz en respuesta, hundiéndose por completo sobre su miembro y moviendo las caderas de adelante hacia atrás, prácticamente frotándose contra él. La sensación arrancó más sonidos lujuriosos de Aether, quien le devolvió el favor con un beso francés profundo. Sus lenguas batallaron entre sus bocas, mientras el placer calentaba sus partes bajas, los músculos tensándose a medida que la presión dentro de ellos ascendía hacia un pico tentador e irresistible. Aether, Aether, susurró Amber contra sus labios, gimoteando cuando él volvió a empujar hacia arriba dentro de su sexo. No puedo aguantar más, es demasiado, por favor, córrete conmigo, córrete conmigo, Aan. El sonido de piel chocando contra piel resonó por el claro, acompañado por los gritos de Amber mientras abandonaban las palabras. Toda su atención se concentró en mover sus cuerpos lo más rápido posible, extrayendo cada gota de fricción de sus movimientos y elevando su placer a nuevas alturas, la necesidad dentro de ellos alcanzando su punto máximo. Aether. Hasta que, con un grito agudo, Amber alcanzó el orgasmo, echando la cabeza hacia atrás. Aether la agarró por la cintura en el último segundo y la jaló hacia abajo, gritando de placer al llegar al clímax al mismo tiempo que ella, descargando gruesos chorros de semen dentro de su interior. La carne que se contraía alrededor de su miembro exprimió aún más de él, su calor llenándola impulsos y salpicaduras, abrazando sus nervios y asegurándose de que jamás olvidara esa sensación el resto de su vida. Incluso cuando sus clímaxes comenzaron a menguar, las réplicas seguían estremeciéndose por sus cuerpos, dejándolos temblando en el abrazo del otro. Hasta que, con un gemido más suave, Amber se levantó lentamente sobre su miembro, sintiendo cómo se deslizaba fuera progresivamente, antes de que, con un pop húmedo, su pene saliera de ella. Amber se estremeció ante la ausencia y sintió como el semen de él comenzaba a gotear lentamente fuera, lo que la llevó a cubrir sus labios inferiores en un intento a medias de detener el flujo de calor pegajoso. Por un momento se quedaron así, simplemente recuperando el aliento. Amber, habló entonces a Aether, apartándose de debajo de ella. Tienda, ahora con las mejillas sonrosadas, Amber respiró un acuerdo y dejó que él la tomara de la muñeca, medio arrastrándola, medio guiándola a través del campamento hasta la tienda verde que compartirían. El cierre se bajó en un instante y Amber entró gateando con gusto, su desnudez expuesta ante su amante mientras se tendía boca arriba, mirando hacia Aether. Él ni siquiera se molestó en cerrar la cremallera y simplemente se colocó encima de ella, reclamando sus labios en un beso hambriento y apasionado que le robó el aire de los pulmones. Luego se separaron, jadeando, y sin más preámbulos él guió su miembro hasta su entrada empapada. La punta se deslizó fácilmente entre sus labios inferiores, arrancándole un gemido bajo a la chica castaña. Apoyando las manos a ambos lados de Amber, el joven rubio no perdió tiempo. Gruñidos brotaron de su garganta mientras comenzaba a entrar y salir de su sexo sensible, follando todo tipo de jadeos y gemidos de los labios de Amber. Sí, así. Amber se aferró a sus hombros, deslizando las manos hacia su espalda. Más fuerte. Aether gruñó en asentimiento, se inclinó y reclamó sus labios en otro beso rudo. Amber prácticamente se derritió en él, gimiendo con voz alta dentro de su boca mientras él la embestía con avidez. Su miembro, empapado en sus fluidos mezclados, se hundía una y otra vez entre sus paredes. Sus cuerpos se presionaban al máximo. Los muslos de ella se enroscaron alrededor de su cintura y el peso de él la aplastaba contra el suelo de la tienda, el contacto piel con piel solo intensificando aún más su estado de excitación. Rompiendo el beso, Aether bajó hacia su cuello. Salpicó besos a lo largo de su piel cremosa y descendió hasta su hombro, arrancándole todo tipo de gemidos a la chica castaña antes de que ella lo atrajera de nuevo hacia arriba para besarlo.
Sus labios chocaron con fuerza mientras él seguía embistiéndola sin piedad. El semen que aún permanecía dentro de ella solo facilitaba sus penetraciones, removiendo todo con cada embestida y haciendo que parte del exceso se derramara fuera, manchando la bolsa de dormir debajo de ellos, aunque en ese momento a ninguno de los dos le importaba lo más mínimo. «Ah, ese sí», exclamó Amber cuando él golpeó un punto dulce. «Ahí, sí, ahí, Estremeciéndose ante lo vocal que se estaba volviendo Amber, Aether mantuvo el ritmo. Su pelvis se frotaba contra la de ella mientras se hundía entre sus labios inferiores, el calor palpitando en su miembro. A pesar de ello, no hizo ningún intento por ir más despacio ni prolongar el acto apasionado. Simplemente se entregaron a todo lo que sus cuerpos podían dar, perdiéndose en los movimientos ondulantes y en el placer espasmódico que los seguía. El rubio bajó la mirada mientras rompía otro beso rápido, admirando cómo sus pechos rebotaban con cada embestida apasionada. Eso lo impulsó a tomar el derecho con la mano y empezar a masajearlo, deleitándose con el gemido que arrancó de Amber. Disfrutó el sonido y mantuvo el ritmo, empujando su resistencia al límite y entregándose por completo a su amante castaña, sintiendo como sus paredes lo apretaban con cariño alrededor de su miembro, como si suplicaran otro llenado profundo en sus entrañas. Esa idea excitante solo aceleró sus caderas. La lujuria subió por su erección en una oleada ardiente. Gruñó, embistiéndola con fuerza mientras su voz luchaba por salir de su garganta. «Amber, ya casi». «Sí, córrete. Rápido», exclamó Amber en respuesta, aferrándose a sus hombros. «Ah, sí, sí». La carne se contrajo alrededor de su miembro en el más cálido y ajustado de los tonos, y con un gruñido agudo y repentino, Aether se hundió en Amber y la llenó una vez más, pintando su interior de blanco con su semen. La chica castaña hundió el rostro en su hombro y gritó, convulsionando bajo él cuando su propio orgasmo la alcanzó apenas un segundo después. Sus espasmos y temblores solo añadieron más intensidad al clímax de él, sus cuerpos completamente pegados. Ninguno supo cuánto tiempo permanecieron así. Solo que, tras un tiempo indeterminado, cambiaron de posición. Su deseo aún ardía con fuerza y pronto los tentó a colocarse de lado, en cucharita, mientras gemidos escapaban de ambos al hacer el amor en la tienda. No fue hasta las primeras horas de la madrugada que finalmente cayeron dormidos, y aunque los sentimientos negativos de Aether no desaparecieron por completo, se aliviaron enormemente con la presencia de Amber. Una presencia que, de eso estaba seguro, permanecería lealmente a su lado en el futuro. Fin. Este fanfic no nos pertenece, todos los créditos a su respectivo autor. El Caula,